Hay dos y tres. Y tres, muy buenas. Y tres. Eso ves, trabajo en equipo. Eso se llama trabajo en equipo. ¿En equipo? ¿Qué equipo? El equipo de la película de Arnold Schwarzenegger, de la última película de Arnold Schwarzenegger. ¿Has Gran visto? equipo. Nos ha salido así seguido, es increíble, sin guión y sin nada, sin maravilloso. prepararlo. Bueno, Sabotaje. Sabotaje. A ver, una peli muy buena. A mí me gusta mucho. Probablemente le caje 4 estrellas. Yo creo que está muy bien. Eso sí, es una película que no es al uso de las que hace Schwarzenegger. El papel tampoco es el típico suyo. No. Una película dirigida por David Ayer. Es el tipo que escribió Día de Entrenamiento, entre otras cosas. Y como digo, con algunas claves muy de cine, de cine trasladado a televisión. Es decir, series o miniseries como The Wire o como The Seal. Es decir, un tipo de película que de alguna manera visualmente recoge un poco también el estilo televisivo, que decías tú, de película con grano, imagen con grano y tal. A mí me ha parecido... Perdón. A mí me ha gustado un montón. Me parece que es sobre todo que ha sido cine con pelotas. Que es una película valiente, arriesgada en todo, que maneja muy bien los tempos para no caer en fallos o en cosas que le hicieran desmerecer, en tópicos o cómo trata, por ejemplo, la relación entre el personaje de Schwarzenegger y de Olivia Williams, y con un tonillo de serie de televisión, pero también de western crepuscular, que es lo que al final casi acaba siendo, que le da la sensación de estar viendo algo que es de otra época y que no está el público a lo mejor ahora mismo con ganas de ver algo así, quizás, por desgracia, porque la peli es cojonuda, pero no sé, lo que entiendo menos es que se le dé palos a la película como se le ha dado a alguno por ahí en otros lares, cuando la peli es cojonuda. Es que La clave está en que la película, cuando llega a uno de esos puntos en los cuales ya dices, previsible, ya sabemos lo que va a pasar, esto es un topicazo, justo hace algo que es completamente distinto. Es decir, es una película que mantiene el interés durante toda la proyección y, como decías tú, el papel de Olivia Williams no es la típica película previsible, no es una película... Es una película que cuando comienza te das cuenta de que es muy fácil que vayan a caer en lo tópico, en la fórmula, y dices, esto va a ser una castaña, esto va a durar aquí 1 hora y media y me voy a aburrir bastante, porque ya me han contado todo esto 40 veces, pero no, empieza a hacer una serie de giros, de cambios y tal, incluso se modifica en cuanto al subgénero que tendría dentro del tema, mezcla también en parte algo de asesinatos en serie con un tipo de planteamiento que es también de acción. En fin, yo creo que tiene una buddy movie, una película de amiguetes muy a su estilo. En fin, yo creo que es una película bastante rica, bastante variada, y otra cosa es que el público actual, que ya lo hemos hablado en algún otro debate, pues quizá no esté excesivamente preparado, inclinado motivado. a ver estas cosas. Pero estas cosas sí son las que triunfan en televisión. sí. Luego al final la gente... Además es una película ultraviolenta, cosa que a alguno le habrá molestado también. Bueno, cuidado, cuando decimos ultraviolenta, a ver si alguien se piensa que le van a sacar un ojo a alguien o alguna... Bueno, hay de todo, sí, ¿eh? sí, Hay de todo. también Hay cosita, hay casquería, hay casquería fina. Casquería fina, y sobre todo lo que dices tú, no caen tópicos, y cuando hay momentos en los que dices aquí es donde os vais a patinar, no cae en el tópico, tira por el camino más arriesgado, pero también el más coherente con la historia que está contando. Sí. O sea, va por la coherencia. O sea, en vez de ir a lo fácil para el público, a lo tópico, a lo ya visto, se va a lo coherente con la historia que está contando y con los personajes que te ha presentado desde el principio, que son una panda de psicópatas, se supone que del lado de los buenos. O sea, se va a ese camino. Y dice, no, vamos a ver, yo te quiero contar esta historia y te la voy a contar. Entonces juega con incluso el supuesto giro final, la gran sorpresa final, por así decirlo, de lo del asesino en serie y demás. Es sorpresa porque estás siempre preguntándote, bueno, ¿quién puede ser? Pero no es, cuando te enteras dices, es que claro, es que es coherente totalmente con la historia, no se lo sacan de la manga, no, tiene su coherencia dentro de la historia. Entonces eso es muy muy importante a la hora de hacer un... Está hecha de una manera muy sobria, los personajes secundarios no existen porque es un reparto coral, está muy bien definido, evidentemente el protagonista es Arnold Schwarzenegger, está hecho para eso, pero no es una película a la medida de Arnold Schwarzenegger. No. De hecho, yo creo que es lo mejor, es el personaje más rico que ha hecho Schwarzenegger en mucho tiempo.
el más complejo, el más difícil como actor, el más valiente y sin chorraditas tipo Los Mercenarios, ni autoparodias, ni historias de estas. O sea, está hecho totalmente en serio y es una muy buena película policíaca. Entonces, sí, al final que el género funcione o no, no es tanto género. Quizá la gente espera más cine de acción y se ha vendido como tal. Yo me esperaba, por haber visto el tráiler, esperaba más del grupo de asalto en plan, pero no tira por el camino del policíaco, de la investigación, del saber quién es el que está detrás del asunto, etcétera, etcétera, qué es lo que ha pasado realmente con ese grupo, y apoyándose en un reparto de, por un lado, nombres muy conocidos, o relativos, como Sam Worthington, por ejemplo, el protagonista de Avatar, y sobre todo buenos actores. Mireille Lenos, Joe Manganiello, Terrence Howard, son gente que te da, Olivia Williams, son gente que da peso, que es que te hace que te des cuenta de que la película va buscando que los personajes no sean simplemente una decoración. Que sean sólidos. Sí, que tenga un peso detrás, un actor que le dé vida y que diga, joder, te lo creas lo que está sucediendo. Ahora no es Los Mercenarios ni pretende ser Los Mercenarios. No, pero la han intentado vender quizá como Los Mercenarios. Claro, pero es un problema comercial, es decir, porque tanto en el cartel, que a mí me gusta bastante el cartel, pero como el tráiler, se puede dar una idea de la película, que es una película de mucha acción, de acción trepidante constantemente, con poco argumento. No es así. Ya digo, los referentes son The Wire y The Shield. Y Un día de entrenamiento. Por ahí van los tiros más o menos. Eso es Narc, en último término. Hard Times, la otra película de David Ayer. Es decir, que cuidado con los referentes, pero conociendo esos referentes, la película funciona muy bien como policíaco y no sé, yo no sé lo que espera la gente o no, pero de luego el trabajo que hace aquí Arnold Schwarzenegger es muy sólido como actor. Yo sinceramente, a ver, fuera de coña y de tontería, a mí me hace preguntarme qué demonios está pensando la crítica últimamente cuando atacan una película así. O sea, muy fácil, la crítica... Bambi... no, yo creo que hay un problema de la propia crítica. Pharrell Williams ha caído en el tópico, ha caído en la etiqueta, y la crítica simplemente hace algo muy sencillo. Película con Schwarzenegger, película de acción, tipo Los Mercenarios, una chorradilla para reírse un rato y se acabó lo que se daba, punto. Y como además aquí no saben los demás, ni me río. Y punto, o sea, simplemente le colocan la etiqueta al tenor del actor. Y aquí el actor está completamente sometido al argumento y a la historia y al director y a los compañeros, porque como digo es un reparto coral, es decir, tampoco pretenden que sea una película de Arnold Schwarzenegger. Tiene un juego visual además curiosísimo, narrativo, no visual, narrativo, que la primera vez sorprende y no cae en la repetición excesiva, aunque lo emplea en alguna otra ocasión, que es lo de ver la historia contada en dos tiempos distintos, que funciona muy, 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 muy bien la primera vez que lo coloca, y la segunda, porque... y sin engañar. Y sin resultar confusa. No. Yo estuve viendo ayer la primera japonesa de... ¿cómo era esta? La de la maldición. Y esa es confusa, eso es un galimatías, eso es un laberinto, eso está mal contado y punto. No, aquí está bien contado. Es decir, se utilizan dos tiempos y está muy bien contado. Y se utilizan dos tiempos, la primera vez de una forma muy sorprendente, muy de decir, ¿qué es esto lo que está pasando? Guay. Y la segunda vez de una forma muy coherente. Para explicarte una parte del relato muy importante. Al final lo que resulta es una película difícil de ver, pero no porque sea difícil, se disfruta un montón, sino que es que hay que pensar, hay que estar pendiente de la película, de los detalles, de los matices de los personajes. Yo es que a lo mejor el público no es lo que busca. Yo no lo sé, yo creo que también todo esto tiene su influencia. A ver, Friends Connection no era una película difícil. Para el público actual a lo mejor sí. Pues a lo mejor ahí está el tema. El problema es que habrá que empezar a pensar qué queremos ver como público. Yo creo que al público hay que darle más películas. Lo han mal acostumbrado a cine peor de lo que el público merece. O a cine fenómeno, como decíamos antes. A cine fenómeno. Pero también a cine peor de lo que el público merece y lo que el público realmente aprecia luego. Y este tipo de películas acaban luego convertidas en pequeñas películas de culto, éxitos en DVD o en video on demand. Y entonces yo estaba viéndola y de verdad, digo, esto en miniserie de televisión, 13 capítulos, 10 capítulos, esto funcionaría muy bien con el público. ¿Sabes? Yo estaba viendo cine, complicado. Yo estaba viéndole y estaba pensando, me está recordando una película que vi el año pasado, no por esta fecha, un poquito antes, pero que era justo el de decir, joder, qué pena, no tiene nada que ver la película, pero era la sensación de decir, joder, qué pena que esta película, que es cojonuda, se la vaya a perder el gran público por eso, porque no tenga
el tirón comercial que pueda tener otra cosa, que era con Stoker el año pasado. Stoker igual. Stoker Claro, era la tenía- sensación de decir, peliculón, o que Stoker era todavía mejor que esta, pero era la sensación de estar viendo una película brutal y de decir, es que no va a parecer, no va a tener el mismo peso que va a tener cualquier otra película, que Maléfica, por ejemplo. Estamos acostumbrando al público, están acostumbrando al público a Maléfica y se está perdiendo este tipo de ¿Tú no cine. crees, ya por ir acabando, que se te va a romper el brazo, por mucho que estés en plan trípode? ¿Tú no crees que... El trípode me llaman ahora. Ahora te vamos a llamar al trípode. ¿Tú no crees que tal como está el cine actual y con el tipo de público que está ahora, lo que se está produciendo, se está agrandando la brecha entre cine de verdad, y películas barra fenómeno? Yo creo que lo que se está agrandando Porque todo lo que es X-Men, Sí, Maléfica, superhéroes, Guardiana de la... es película fenómeno. Yo creo que, aparte de estar agrandándose la brecha, es que se está produciendo cada vez menos cine de este. Sí, por eso, porque la brecha cada vez es mayor. Este además es un tipo de cine y de género que no lo van a hacer a nivel vanguardia independiente o cine de autor, Claro, porque no interesa. porque no interesa. Para cine de autor se hacen otras cosas, Claro. y entonces el policíaco bueno se Esto no está es Jim perdiendo. Jarmusch. Exacto, se está perdiendo porque no puedes montar un policíaco. Hoy en día probablemente no se habría podido hacer Hit. No, evidentemente. Y es una película que, salvando las distancias también, y siendo mucho mejor que lo que se hacía entonces, tiene la sensación de que esta película se hacía en los años 80 y en los 70 y en Sí. parte de los 90, pero que ahora no se hace. Es una rara avis. Entonces, ahora Schwarzenegger y Stallone están para otras cosas, para hacer las bromas en los mercenarios Sí, que es Mercenarios es una película fenómeno. o en plan de escape o cosas por el estilo, que quería ser película fenómeno por contar con ellos dos, pero que al final este tipo de cine se diluye, se desaparece y al final nos queda el DVD. Quedan casi para el mercado del DVD. Un segundo mercado de DVD. Bueno, pues vamos a ir cerrando aquí el tema, y yo la recomendaría a los aficionados al cine policíaco. Es una buena y sólida película policíaca, yo supongo que estás de acuerdo. Sí, muchísimo. Y quizá menos a los aficionados a Schwarzenegger, porque no es el tipo de película que Schwarzenegger suele Bueno, protagonizar. pero yo creo que el aficionado a Schwarzenegger va a ver todo lo que haga Schwarzenegger. Sí, pero que a lo mejor le decepciona pensando que va a encontrarse algo Sí, tipo no es otra Conan, cosa. no es Terminator, no es Los No. Mercenarios. No es Comando, no es nada No de es ese Comando, estilo. No tiene nada ni que ver. siquiera si nos ponemos en el nivel Chuck Norris, no es lo que hacía Chuck Norris cuando hacía no, El héroe y el terror, No. o Código de silencio, no va por ahí. Es mucho mejor que Código de Sí, silencio. es la versión, es el rollo, el estilo, es la versión Schwarzenegger de lo que podría decirse una película tipo lo que decías, French Connection o Sérpico o algo de ese estilo. Narc, Sí, ese tipo de ese película. cine. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Hasta Nos luego. Nos vemos en la próxima.